¿Y si te dijera que un solo hombre guiado por una visión en el cielo no solo cambió el destino de un imperio al borde del colapso, sino que redefinió para siempre la fe de miles de millones de personas? ¿Qué pasaría si la cruz, un símbolo de ejecución y vergüenza, se convirtiera de la noche a la mañana en el estandarte de la victoria más absoluta? Esta no es una leyenda de ficción, es la historia de un hombre cuya ambición, fe y brutalidad forjaron el mundo en que vivimos. Un hombre que se atrevió a soñar con una nueva Roma y, al hacerlo, sentó las bases de una civilización que duraría 1000 años más. Su nombre era Constantino, y su historia es un torbellino de sangre, poder y divinidad. Nacimiento y origen militar. C. Natoi 280. Nuestra historia comienza alrededor del año 280, en la ciudad de Naissus, en lo que hoy es Serbia. Allí nació Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino. No era un niño de cuna dorada en el corazón de Roma. Su padre, Constancio Cloro, era un brillante y ambicioso militar de origen ilirio, una provincia conocida por dar a Roma soldados duros y emperadores implacables. Su madre, Helena, era una mujer de origen humilde, posiblemente una mesonera, pero con una fe y una fortaleza que marcarían profundamente a su hijo. El joven Constantino creció no en los salones de mármol del Palatino, sino en los campamentos militares y las cortes provinciales. Su formación fue la del ejército: disciplina férrea, estrategia militar y una constante exposición a las intrigas del poder. Vio de primera mano cómo el Imperio Romano se desangraba en la tetrarquía, un sistema ideado por Diocleciano para gobernar un territorio demasiado vasto, pero que en la práctica era un nido de víboras donde la lealtad era un bien escaso y la traición una moneda de cambio. Proclamación como emperador. 306. El año 306 fue el punto de inflexión. Constancio Cloro, ya ascendido a César y luego a Augusto del Imperio de Occidente, murió repentinamente en Eboracum, la actual York, en Britania. Las legiones, leales a su general y admiradoras del joven Constantino, no esperaron órdenes de Roma. En un acto de desafío que hizo temblar los cimientos de la tetrarquía, aclamaron a Constantino como su nuevo Augusto. Este acto audaz desató una tormenta. Roma tenía otros planes, otros herederos designados. Constantino acababa de encender la mecha de una guerra civil que consumiría al imperio durante casi 2 décadas. Para él no había vuelta atrás. Era el trono o la tumba. Batalla del Puente Milvio, 312. 6 años de luchas y alianzas volátiles llevaron a Constantino a las puertas de Roma. Su rival, Magencio, se había atrincherado en la ciudad eterna, confiando en sus murallas y en el poder de sus dioses paganos. La noche del 27 de octubre de 312, a las afueras de la ciudad, ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Constantino, según relatan los cronistas cristianos, miró al cielo y tuvo una visión: una cruz de luz sobre el sol poniente con una inscripción en griego, en tuto nica, que en latín se traduce como in hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Esa noche, en un sueño, se le ordenó pintar ese símbolo en los escudos de sus soldados. Al día siguiente, en la batalla del Puente Milvio, las tropas de Constantino, luchando bajo el estandarte del crismón, el monograma de Cristo, aplastaron a las fuerzas superiores de Magencio. Su rival, intentando huir, cayó al río Tíber y se ahogó por el peso de su propia armadura. Constantino entró en Roma no solo como un conquistador, sino como un elegido. El símbolo de una secta perseguida era ahora el emblema del poder imperial. Edicto de Milán, 313. La victoria militar fue seguida por una revolución espiritual. En el año 313, Constantino se reunió en Milán con Licinio, el emperador de Oriente. Juntos promulgaron el Edicto de Milán. Este documento no convertía al cristianismo en la religión oficial, como muchos creen, sino que decretaba algo mucho más radical para la época: la libertad de culto. Por primera vez en la historia del imperio,
se garantizaba a los cristianos y a todos los demás la libertad de practicar su fe sin temor a la persecución. Se ordenó la devolución de todas las propiedades confiscadas a la Iglesia. Era el fin de las catacumbas, el fin de los mártires. El cristianismo salía de las sombras para siempre. Unificación del imperio, 323. La paz con Licinio fue, como tantas otras en Roma, temporal. La ambición de dos hombres no cabía en un solo imperio. La tensión escaló hasta que, en el 323, la guerra fue inevitable. En la batalla de Adrianópolis, las legiones de Constantino volvieron a demostrar su superioridad. Licinio fue derrotado y, poco después, ejecutado. Constantino se convirtió en el único y absoluto señor del Imperio Romano. Tras casi 2 décadas de guerra civil, el imperio estaba unificado bajo un solo emperador y, simbólicamente, bajo un solo Dios. Ahora, con un poder sin oposición, podía empezar a moldear el mundo a su imagen y semejanza. Es por esta razón que, aunque no se bautizó hasta su lecho de muerte, Constantino es universalmente considerado el primer emperador cristiano, el hombre que unió el trono y el altar. Fundación de Constantinopla, 330. Constantino sabía que Roma, con su senado anclado en las tradiciones paganas y su decadencia palpable, ya no era el centro del mundo. Necesitaba una nueva capital, una Nova Roma, que fuera el corazón de su imperio cristiano. Eligió una ubicación estratégica sin igual, la antigua ciudad griega de Bizancio, un puente natural entre Europa y Asia. El 11 de mayo del 330 inauguró Constantinopla. No fue solo un cambio de nombre, fue una declaración de intenciones. La llenó de iglesias majestuosas, no de templos paganos. Estableció un nuevo senado y la dotó de todos los privilegios de la vieja Roma. Al mover el centro de gravedad del poder hacia el este, Constantino no solo salvó la mitad oriental del imperio, sino que dio origen al imperio bizantino, una civilización que brillaría durante los siguientes 1000 años. Concilio de Nicea, 325. Pero su nuevo imperio cristiano enfrentaba una amenaza interna, la división teológica. Una disputa sobre la naturaleza de Cristo, liderada por un presbítero llamado Arrio, amenazaba con fracturar la Iglesia. Arrio sostenía que Jesús era una creación de Dios, no Dios mismo. Para Constantino, un imperio unido necesitaba una Iglesia unida. En el 325 hizo algo sin precedentes. Convocó a todos los obispos del mundo a un gran concilio en la ciudad de Nicea. Él mismo presidió las sesiones, no como teólogo, sino como emperador, como garante de la paz. De este concilio surgió el Credo de Nicea, la afirmación fundamental de la fe cristiana que declara que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Con la fuerza del Estado, persiguió a los arrianos y consolidó una ortodoxia que perdura hasta hoy. Reformas y legado. El reinado de Constantino fue una era de reformas incesantes. Apoyó masivamente la construcción de basílicas como la del Santo Sepulcro en Jerusalén y San Pedro en Roma. Centralizó la administración, creando una burocracia eficiente y un consejo privado, el Consejo de la Corona, que respondía solo a él. Para combatir una inflación galopante, introdujo una nueva moneda de oro puro, el solidus, que se convirtió en el estándar del Mediterráneo durante 700 años, una hazaña de estabilidad económica casi inigualable. Sin embargo, no todas sus reformas fueron progresistas. Para asegurar la recaudación de impuestos y la producción de alimentos, decretó que los oficios fueran hereditarios y ató a los campesinos, los colonos, a la tierra que trabajaban. Sin saberlo, estaba sentando las bases del sistema feudal y la servidumbre que definirían la Edad Media. Reforzó su poder con un fastuoso ceremonial cortesano de inspiración oriental, elevando la figura del emperador a un estatus casi divino, un monarca absoluto por la gracia de Dios. Muerte y sucesión, 337. En la primavera del 337, sintiendo que su fin estaba cerca, Constantino viajó a una villa en Ancícrona, cerca de Nicomedia.
Allí, finalmente, recibió el bautismo en su lecho de muerte, un acto común en la época para lavar todos los pecados de una vida en el último momento. Murió poco después, dejando un imperio transformado. Su muerte, como era de esperar, desató una sangrienta lucha de poder entre sus hijos, pero su legado era ya indestructible. Había detenido la caída de Roma, había creado una nueva capital que sobreviviría 1000 años y, lo más importante, había puesto el poder del imperio más grande del mundo al servicio de la fe cristiana. Marcó el fin de la antigüedad clásica y el verdadero comienzo de la era cristiana. La historia de Constantino nos deja una poderosa reflexión. ¿Fue un creyente sincero o un político pragmático que vio en el cristianismo una herramienta para unificar un imperio fracturado? Quizás la respuesta es que fue ambas cosas. Su vida nos enseña que las grandes transformaciones rara vez son puras. A menudo nacen de una mezcla compleja de fe, ambición, visión y violencia. Nos muestra que un líder puede cambiar el curso de la historia no solo con ejércitos, sino con ideas, con símbolos y con la audacia de construir algo completamente nuevo sobre las ruinas de lo viejo. El legado de Constantino nos invita a preguntarnos, ¿qué nuevas Romas necesitamos construir hoy? ¿Qué visiones, por audaces que parezcan, podrían unificar nuestro mundo dividido? La lección de Constantino no es buscar la perfección en nuestros líderes, sino reconocer el poder de una visión audaz para forjar un nuevo destino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las vidas más influyentes de la historia. Si te ha fascinado la historia de Constantino el Grande y quieres descubrir más figuras que moldearon nuestro mundo, no olvides suscribirte a Glorias de la Historia, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras biografías. ¿Qué otro personaje histórico te gustaría que exploráramos? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Nos vemos en la próxima página de la historia.